Bueno, muy bien, muchas gracias eh, por esta apertura y sobre todo, bueno, por la posibilidad que tenemos de retomar nuestras clases. Realmente ha sido un día bastante, digo, inquietante el día de ayer, pensando en nuestros hermanos de Guatemala, en nuestros hermanos de El Salvador. Lo importante es poder tener tranquilidad de que nuestros hermanos están bien. Sigamos orando por ellos. Y con respecto a esto, lo que quería era, bueno, compartir con ustedes esta clase. eh, y el título es cómo descarta un problema de datos de una persona en el árbol familiar, ¿no? Y creo que hay un símbolo que es justamente este símbolo cuando aparece, que evidentemente, bueno, hay algo que me está diciendo que, bueno, hay algo que no está bien, ¿no? Cuando aparece este símbolo, esta alerta, por así decirlo, eh, tenerlos presentes más que nada y bueno, vamos a ver qué es lo que significa esto, ¿no? ¿Qué hacer cuando encontramos información contradictoria o errores de datos, ¿no? Cuando aparece ese icono, por así decirlo. ¿Qué hacen ustedes generalmente cuando aparece esto? ¿Qué hacen ustedes cuando aparece ese icono donde me está diciendo que algo está pasando? Lo presiono y, ¿cómo se llama? Investigo qué es lo que me quiere alertar, ¿no? Bien, es decir, es como, bueno, abrir y ver lo que es lo que está pasando, ¿no? Y creo que es como que, bueno, es una alerta, un aviso de que hay algo que no está bien, ¿no? Entonces es como que, bueno, algo que descubrí buscando información es, bueno, ¿por qué surgen o por qué aparecen estos signos en nuestro árbol? Y bueno, si me pueden ayudar con lectura, vamos a ver algunas opciones o algunos temas o algunas razones por las que nosotros podemos encontrarnos con estos iconos. Si alguien puede ayudar con la lectura. Yo puedo ayudar, ¿sí? Bueno, Ujú. gracias. Dice, algunas razones comunes por las que los datos pueden ser incorrectos. Errores de transcripción, al copiar información de documentos antiguos, es fácil cometer errores de tipeo o interpretación. Fuentes contradictorias. Diferentes registros pueden contener, perdón, diferentes registros pueden contener información ligeramente distinta. Por ejemplo, dos actas de nacimiento con fechas diferentes. Interpretaciones erróneas. Una mala lectura o comprensión de un documento. Historias familiares orales inexactas. Las tradiciones orales pueden distorsionarse con el tiempo. Bien. No sé si a ustedes les ha pasado, muchas gracias, hermano Jorge, esto de que a veces, bueno, si no tenemos una fuente o un documento que pueda avalar lo que nosotros estamos registrando como dato, puede pasar que esto de las historias orales, lo que, bueno, hemos recibido, las historias que hemos escuchado, y a veces las volcamos y resulta ser que llegado el momento, no terminan siendo tan ciertas, ¿no? Creo que esto de la tradición oral, digo, es muy bueno porque es algo que vamos compartiendo en reuniones familiares, pero a veces es como que, bueno, se entorpece si no hay un documento Había o una algo clase que a las pueda, 3. ¿Sí? sí. Había una clase a las 3. Ese sí, me interesaba. Pero pues ya tiene rato que empezó. Hermano Flores, es esta la clase, ¿eh? La que comenzaba a las 3 de la tarde. Recién comenzamos, recién.
Entonces, digo, si no tenemos datos que puedan avalar la información que hemos recibido de nuestros mayores, a veces es como que se dificulta, ¿no? A veces dice registros dañados o ilegibles cuando encontramos alguna documentación o quizás algún dato y no es lo suficientemente claro, ¿no? A veces son difíciles de leer, más cuando encontramos documentación y si nos vamos a unos cientos de años hacia atrás es como que se complica un poquito. Algo que es importante tener en cuenta, digo, homónimos, es decir, confundir a personas diferentes con el mismo nombre. Ustedes vieron que a veces cuando estamos haciendo el rastreo de información, podemos encontrarnos con el mismo nombre, con el mismo apellido y en distintos lugares. Y después dice información deliberadamente incorrecta. En algunos casos dice las personas daban información falsa por diversas razones, dice, ¿no? Y a veces creo que esto tiene que ver también con esto de quizás con las tradiciones orales. Yo recuerdo cuando era una niña es como que a veces esto de o evitar un servicio militar o a veces las migraciones, creo que va a saltar en otra diapositiva, esto de venir con apellidos y cambiar los apellidos al ingresar en un país. Digo, esto de información incorrecta también puede suceder. Yo les doy un ejemplo sencillo. El otro día hablaba con mis alumnos de sexto año, es decir, son los más grandes en la escuela secundaria aquí en Argentina, y hablaba con una de ellas y ella me decía, ¿no? Que en realidad la familia de ella viene, dice, de Emiratos Árabes. Y el tema es que tenían un apellido muy diferente con el que ellos fueron registrados al ingresar acá al puerto de Buenos Aires. A ella quedó como Say, S-A-Y, Say, pero dice, yo sé que es un apellido mucho más largo, es un apellido muy difícil que ni siquiera yo me lo acuerdo, pero sé que en esto de la inmigración, porque habíamos estado hablando justamente sobre este tema, con la inmigración y la llegada al puerto, dice, mis bisabuelos cuando ingresaron tenían otro apellido. Entonces digo, esto de este tipo de información que es incorrecta o lo que más se asimilaba o asemejaba, también puede tener modificaciones en lo que es en nuestro árbol. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la sugerencia? ¿Qué se nos sugiere, no? Y me gusta mucho esto del enfoque paso a paso. Es como, bueno, comencemos a descartar, ver dónde está el problema. La hermana Milagros decía, ¿no? Esto de, bueno, si me aparece ese símbolo, tengo que ingresar, tengo que ir, tengo que abrir y, bueno, ver dónde está el tema, ¿no? Después dice sé específico, o sea, cuál es el dato que no cuadra o cuál es el dato que no corresponde. A veces una fecha de nacimiento, un lugar, el nombre de los padres. A veces es el hecho de que no esté estandarizado. Esto también es como que dificulta, ¿no? Dice, y lo importante es esto, señalar las fuentes en conflicto, es decir, qué documentos o registros presentan la contradicción. Entonces, digo, cuán importante es que podamos prestar atención a estas instancias. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez, o bien a lo mejor quizás en la medida en que se va presentando la clase, sé que hay hermanos que acostumbran directamente a ingresar en sus árboles, comenzar a revisar, a ver algo que quieran compartir. En una oportunidad, hermana, Sí, me salió así, ¿no? Una esto de alerta, pero era porque a la hora que colocaron a un hijo, le pusieron la fecha mucho antes de que la mamá tenga hijos, como que a los 10 años parecía se llevaba con su mamá. Entonces tenía que buscar el registro de la mamá que como sea mi registro del hijo para que ver en qué año le habían puesto el año de función como año de nacimiento. excelente. Tal cual. Generalmente digo que
lo valioso de esto del sistema es que nos pueda avisar, ¿no? Muchas veces nos vas guiando, nos vas diciendo, por ejemplo, este nombre aparece en distintos lugares, se repite el nombre. eh, Esto es algo que, bueno, estaba mirando mi árbol y es algo que encontré. A veces es como que pasa a ser madre, pasa a ser hija y son exactamente iguales los datos, se repite el nombre. Digo, qué bendición poder contar con esto de la tecnología, ¿no? Para poder ver dónde está el inconveniente. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que se nos hace? Si alguien puede leer, por favor. Yo le ayudo. Recopilar y revisar todas las fuentes. No quedarse solo con una. Busca todas las fuentes posibles relacionadas con esa persona. Esto incluye registros vitales, nacimiento, matrimonio, defunción, censos, testamentos y registros de propiedades, registros militares, registros de inmigración, obituarios, lápidas, registros eclesiásticos, bautismo, matrimonio, defunción. Examina los originales. Ujú. ¿Qué nos querrá decir esto, hermana Marisela? ¿Por qué será conveniente que nosotros busquemos en la fuente? Porque pues las fuentes es lo más fidedigno o más veracidad que podamos encontrar. Es lo más cercano a la verdad que podamos encontrar, las fuentes. Bien, excelente. Es decir, las fuentes, y después vamos a ver en otra diapositiva que hay fuentes que son primarias y hay fuentes que son secundarias. Es decir, esto nos permite a nosotros también poder acceder a la información. Entonces es como que es importante poder tener ese papel, ¿no? Y digo, hoy en día, con esto de los avances de la tecnología, poder acceder a un registro que ya está digitalizado, mucho mejor, ¿no? Poder tenerlo, poder leerlo, escudriñarlo, poder, bueno, buscar todo lo que sea necesario para lo que nosotros necesitemos, ¿no? Esto que les decía, fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias, dice, son las creadas en el momento del evento por alguien directamente involucrado, por ejemplo, un certificado de nacimiento. Es decir, cuando el niño nace y uno dice, bueno, hay que ir y registrarlo en el registro civil, ¿no? Y es cuando el papá va a llevar toda la información, va a hacer todos los trámites, y se tienden a ser lo más confiable posible, ¿no? Digo, si fuese defunción, si fuese un acta de matrimonio, y las secundarias, dice, creadas tiempo después del evento, a menudo basándose en fuentes primarias, por ejemplo, un libro de historia familiar. Pueden contener errores de interpretación o transcripción. Y a veces ahí, digo, yo me remitiría a esto, ¿no? De que quizás esto de la tradición, de lo que crecimos escuchando, eh, yo siempre recuerdo que mi mamá decía que en algún momento de su vida, cuando ella nació, en realidad, es como que a alguien se le había dado por decir que ella era Teresa Reyes. Y en realidad el apellido de mis abuelos maternos era Molina. Entonces, como que alguien en algún momento, y en realidad después encontré el acta de bautismo, como la bautizaron el día de Reyes, eh, quien estaba, o sea, aparecía como madrina ahí, había registrado en lo que era el acta de bautismo como Teresa Reyes. Pero digo, lo bueno después es que en verdad tuve que hacer este rastreo de información, comenzar a buscar y decir, bueno, a ver, esto de Reyes era un nombre, era un apellido, ¿por qué aparecía Reyes, no? Y el tema fue que, bueno, simplemente es lo que descubrí es esto, que como la habían bautizado el Día de Reyes, entonces es como que la habían registrado de esa manera, pero después tanto su acta de nacimiento, a un acta de defunción, acta de matrimonio, aparecía ella como Trinidad Teresa Molina, ¿no? Que era el apellido, que es el apellido de mis abuelos maternos. Entonces digo, qué bueno es poder también tener en cuenta esto. A veces crecemos estudiando, escuchando, perdón, historias que
No, para mí no es que haya una mala intención, pero es algo que se va repitiendo en forma oral. Y a veces es como que un poquito en el camino puede perderse algún dato. Entonces, cuán importante es que nosotros nos remitamos a las fuentes, que podamos recurrir a esas fuentes. No sé si a alguien alguna vez le pasó algo similar o si tienen algo para compartir. Bueno, yo puedo hacer algo chiquito, ¿no? Un comentario. Ujú. Bueno, siempre mi familia, yo nunca conocí a mi abuela paterna, pero siempre me dijeron que su nombre, bueno, la conocían como Clorinda. En su momento tuve la oportunidad de ir hasta el lugar donde ella había nacido, pero no coincidía tampoco el lugar con los apellidos. Bueno, finalmente fui a la parroquia de una catedral principal, pude encontrar, pero tenía otro nombre. Estaba como Manuela, no como Clorinda. Eh, y bueno, después yo decía, no es la persona entonces, no es la persona, ¿no? Eh, digamos, la información que yo había recibido era de sus mismos hijos, pero digamos así, una fuente secundaria. ¿En qué aspecto? Porque ellos también fueron huérfanos, ¿no? Por parte de ella. Ella falleció cuando ellos eran muy pequeños, entonces seguramente esa información que llegó a ellos era de sus mismos tíos, ¿no? O primos mayores, que sí la conocían a la abuela. Pero mi papá pues tenía el nombre de Manuel y había una Manuela con ese mismo apellido, ¿no? Entonces sentí claramente esa impresión con mi hijo, es Manuela, ella es la abuela. Logra entender que el hijo le pusieron Manuel y ella es Manuel. Entonces, eso lo pude sentir claramente y en ese momento. Entonces, ahí pude darme cuenta, como dijo Milagritos, ¿no? Que la fuente es importante. El documento era esa fuente primaria, pero la información que me habían dado, inclusive la misma familia, era una fuente secundaria, que ellos la habían oído. Nunca me enteré por qué le cambiaron el nombre, ¿no? Tal vez no le gustaría ese nombre inicialmente, la verdad no lo sé, pero el punto es ese, ¿no? Que eso había cambiado un poco, pero gracias a las fuentes de información pude aclarar la información, no solamente eso, sino que me habían dicho que inclusive ella era la única hija, ¿no? Y resulta que ella había tenido 11 hermanos más, ¿no? Ujú. Para mí fue una sorpresa y una bendición. Y ese es el testimonio que tengo, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Por eso digo, cuán importante es que podamos nosotros prestar atención a estas cosas. Es verdad esto de los nombres. Pensaba, digo, una amiga y una hermana en mi barrio, es como que nosotros la conocemos por un determinado nombre y resulta que si uno mira, ella no tiene ese nombre. Entonces, el otro día hablaba con mi esposo y le decía en esto, ¿no? ¿Qué confusión va a ser si ella no registra o no hace esa aclaración que hay un nombre que ella no emplea, pero que es un nombre real y que en realidad utiliza otro que es el que ella le gusta, ¿no? Hermana Milagros y después hermana Marisela. Bueno, a raíz de que estoy viendo registros y todo, un día me puse a ver mi partida de nacimiento y la de mis hermanos. Y mi madre aparece como Felicita y mi madre es Feliciana y en las tres partidas de los tres hermanos estaba así. Entonces ahora lo que hemos hecho es, como mi madre está viva, felizmente, con su DNI hemos ido a hacer todos los trámites para el cambio, porque incluso mi mamá se ha casado con mi papá con el nombre de Felicita y no Feliciana. Entonces, ahorita el trámite primero estamos haciendo en cuanto a las partidas de nosotros los hijos y después tenemos que hacer con la partida de matrimonio de mamá, porque prácticamente es otra mamá, como si yo tuviera otra mamá, ¿no? No fuera mi madre, ¿no? Entonces, pero teniendo el DNI de ella, o sea, el documento de identidad de ella y su partida de nacimiento de ella. Ella tiene su partida y también figura como Feliciana. Pero buscando más registros, encontré que en su partida de bautismo
está como Felicita Raimunda. Y yo digo, ¿qué pasó? Pero lo que vale aquí en Perú es los registros de partidas de nacimiento, no las partidas de bautismo. Y ella siempre decía, pues, Felicita, Felicita, y siempre de chica yo pensaba que se llamaba Felicita, y no, se llamaba Feliciana. Pero con esto de que estoy ahorita metida, ¿no? En todo lo que es familia, me pude dar cuenta y avisar a mis hermanos para que como se me vieran, ¿no? Ese error que había. Igualito con papá, mi papá, siempre celebramos el cumpleaños el 27 de mayo. Y mi papá cuando un día voy a sacar las partidas de mi padre y mi mamá, ¿no? Encuentro que mi papá nació el 28 de mayo y no nació el 27. Entonces, esas cositas, ¿no? A veces tener esas fuentes de las partidas, esto nos ayuda a poder saber realmente cuál era el nombre verdadero, las fechas, y eso me ha pasado, finalmente lo he hecho a tiempo porque imagínense que lo deje, más adelante ya nos vemos, mi hijo tenga algún problema con documentos, entonces es bueno revisar hasta nuestros propios documentos, cómo estamos inscritos en nuestras partidas, nuestros padres están bien puestos los nombres y de igual manera con la de nuestros hijos, porque a veces por mala transcripción de cómo se llama de parte de los que escriben, ¿no? Y no, o no verifican con una partida. Bueno, antiguamente no se verificaba, ahorita todo está en línea, que uno va a pedir una partida y sale el nombre, ¿no? Que todo está en línea, pero antiguamente no, todo era escribir, ¿no? Eso es lo que le podría aportar. Excelente. Hermana Marisela. Yo solamente le quería comentar que, pues, esto de los errores, tanto en las notarías como hasta de nombres de la familia, ¿verdad? O sea, ¿cómo le dice a uno la familia? Pues yo creo que todos tenemos historias como estas, a lo mejor hasta chuscas o tal vez hasta frustrantes, ¿verdad? Este, mm, por ejemplo, a mí tengo una tía muy querida. Ella su vida fue Zacarías con S, porque así la registraron. Y así están todos sus estudios con S. Ya cuando fue grande, como de unos 60 años, ella dijo, no, ahora voy a corregir, porque si se muere mi esposo, pues nada más por esa S no me van a dar la pensión, ¿verdad? La pensión que me toca. Ella arregló, todos sus papeles los arregló. Lamentablemente ella murió primero, pero pues por eso le digo, a veces hay situaciones chuscas tanto con nuestros difuntos como con nuestros vivos. Por ejemplo, yo me llamo Marisela y nadie me conoce por Marisela. Todo mundo me conoce por Viviana o Vivis, porque aquí en México, cuando yo nací, todavía estaba muy arraigado, obviamente en el catolicismo, estaba muy arraigado de que si nacía el niño el día de las lupitas, todos los niños y niñas son lupitos. O si nacía el niño el día de, no sé, los maclovios, todos los niños y las niñas son maclovios. ¿Por qué? Porque así se pensaba antes, que porque el día de la resurrección uno va a ser llamado según el nombre de su santoral. Por ahí iban, ¿verdad? En el Evangelio. Tenían una idea, pero a mí no hubo un pleito porque pues yo era Viviana, lo bueno que me tocó Viviana, pero nadie me conoce por Marisela. Qué cosas, ¿verdad? Solamente eso quería comentar. Excelentes. No, excelente lo que están haciendo como aportes, hermanas. O sea, esto es fundamental. Creo que tomo lo que ustedes están diciendo y me parece que creo que la hermana Milagros lo dijo, ¿no? Esto toma sentido cuando nosotros comenzamos a entender el real sentido de lo que es la historia familiar, lo que significa esto, ¿no? De registrar bien los datos.
de poder volcar, de poder buscar fechas, de el que sea lo más certero posible, ¿no? Porque les damos otro significado a esto. Entonces creo que esto es sumamente valioso lo que están aportando. Yo siempre digo y siempre comparto lo mismo, ¿no? Llevo el nombre de mis dos abuelas. Mi abuela materna, el nombre Marta Elisa, y mi abuela paterna, Silvania Francisca. Y mi papá lo que él hizo, bueno, elegir el nombre de Silvania para que yo me llamara de esa manera, pero en realidad él no sabía al momento en que me registró de que era Silvania, sino que él me registró como Silvana. Y en verdad es como que recuerdo, o sea, si bien no estuvo tanto tiempo mi padre con nosotros, pero él falleció cuando yo era niña, él se lamentaba porque su intención siempre había sido de que yo llevara el nombre de su madre, ¿no? Y en verdad los registros dicen Silvania, no Silvana. Pero bueno, siempre para mí el sentimiento es exactamente igual, ¿no? Llevo el nombre de mis dos abuelas. Así que fíjense lo importante que es esto, ¿no? Eh, Algo también que marca esto de que en la búsqueda, en el rastreo de información, esto que bueno, creo que las hermanas en sus ejemplos lo vamos aportando, ¿no? Esto de comparar los datos, buscar patrones, información. eh, Todas las fuentes que sean fiables, y vuelvo y me remito otra vez a fuentes que sean primarias, siempre van a ser bienvenidas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en este último tiempo, desde que la guía está trabajando en el sistema, dentro de lo que es Family Search, está saltando muchísima información. Family Search está adosando fuentes constantemente para que nosotros podamos revisar. Se está trabajando de una manera acelerada, con lo cual digo, qué regalo maravilloso que nos hace el Señor. Lo único que tenemos que hacer es sentarnos, mirar y comparar lo que estamos recibiendo. Eh, Otro punto, y este punto me encanta porque este, si nos encontramos homónimos, es decir, no era, mi abuelo no era el único, por ejemplo, Pablo Arias, había otros Pablo Arias y encontré otros Pablo Arias. Pero dice el contexto histórico y geográfico, dice, ¿tiene sentido la información dentro del contexto de la época y el lugar? Dice, si una persona nace en un lugar y luego aparece en un censo a miles de kilómetros en pocos años, sin motivo aparente, podría haber un error. Entonces digo, esta es una manera de ir descartando y a la vez es como, creo que se comienzan a encender estos alertas, ¿no? Decir, bueno, pero en tan pocos años, un niño, a no ser que se hayan trasladado los padres, si aparecen, no aparecen los mismos nombres. Digo, esto también tiene que servirnos como un dato para poder registrar si es parte de nuestra familia o no. Y dice, verificar datos relacionados. A veces un error de dato, una fecha de nacimiento. Dice, se aclara al examinar un dato relacionado, por ejemplo, la fecha de matrimonio de los datos, de los padres, perdón. Y creo que la hermana Milagros dijo, ¿no? A veces cuando salta esto de la madre tenía 8 años y no podría haber tenido un niño a esa edad, ¿no? Siendo ella una niña. Por ejemplo, ese tipo de información. Eh, Considerar, dice, explicaciones alternativas. Vuelvo otra vez esto, ¿no? A los homónimos. Dos personas diferentes con el mismo nombre. Entonces es como que tenemos que investigar de dónde venía mi familia, de dónde es uno, de dónde es el otro. A lo mejor quizás esto de múltiples matrimonios, quizás no tanto como múltiples, pero digo, tengo el caso de mi abuelo materno que era viudo y en realidad mi madre nació de las segundas nupcias de mi abuelo, por ejemplo. O sea, había una familia previa. Entonces es como que había hijos antes que ella. Es decir, tener en cuenta todo este tipo de información. Cambios de nombres, esto que también lo hablamos,
A veces, bueno, al venir de otros países, si no era un nombre reconocido, a veces era como que se asentaba o se registraba la persona con un nombre que sea lo más parecido posible, ¿no? Y creo que esto, mucho más en este último tiempo, nos ha pasado antes de que dejáramos de indexar, habían llegado, digo, todos los registros sobre el puerto de Buenos Aires de todos los que habían ingresado por el puerto de Buenos Aires y en verdad era impresionante la cantidad de nombres que aparecían, pero los apellidos y modificados, apellidos que podían ser familiares y otros no tanto. Entonces es como que también es pensar en esto, ¿no? Apodos, nombres informales. A veces se usaban nombres informales en un registro y nombres formales en otros. Entonces esto también, creo para mí en lo personal lo más parecido sería un acta de bautismo, con esto de pensando en mi madre, en Teresa Reyes y pensando en su acta de nacimiento, ¿no? Que era Teresa Molina o Trinidad Teresa Molina. Entonces digo, este tipo de datos nosotros tenemos que familiarizarlos, o sea, familiarizarnos, perdón, registrarlos. Eh, y después, ¿cuál es la sugerencia? Resolver el conflicto o documentar la incertidumbre, ¿no? Esto de incertidumbre es lo que genera duda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Si alguien puede leer esta diapositiva, por favor. Sí, hermana. Resolver el conflicto o documentar la incertidumbre. La evidencia más fuerte gana. Basado en tu evaluación, decide qué fuente es la más probable que sea correcta. Documenta tu decisión. Anota por qué elegiste una fuente sobre otra. Registra todas las fuentes que consultaste, incluso las que descartaste. Esto es crucial para la transparencia y para futuras referencias. Si no puedes resolverlo, en algunos casos simplemente no podrás determinar la verdad. En ese escenario, documenta la incertidumbre y mantén ambas posibilidades con una nota explicativa. Bien, muchas gracias. Eh, Creo que es esto, ¿no? El ejemplo lo dio el hermano Jorge cuando compartió lo de su abuela. Cuán importante es esto, ¿no? Tomar la decisión, esto de buscar la información. Y me gusta mucho esto de la sugerencia, ¿no? Si no podemos todavía resolverlo, es como que lo importante es ir registrando, ir dejando notas sobre la información que vamos encontrando. Creo que esto es fundamental. En este tiempo estoy entendiendo que mi árbol familiar no es mío. En realidad soy un eslabón, soy una parte de este árbol en donde hay familia que estuvo antes que yo, estoy en este tiempo y hay familia que viene detrás de mí. Entonces creo que el eslabón fuerte, me voy a convertir en ese eslabón fuerte en la medida en que yo registre los datos lo más fehacientemente posible, ¿no? Que sean lo más verídico, lo más claro, para que aquel que venga detrás de mí pueda leer, pueda, bueno, continuar con esta historia familiar y, bueno, también pueda a su vez convertirse en ese eslabón, ¿no? Fuerte. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico. Dice, imagina que tienes dos fechas de nacimiento para tu bisabuelo, Juan Pérez. Fuente 1 dice certificado de nacimiento original, 10 de marzo de 1890. Y la fuente 2 dice es un acta de defunción, 10 de marzo de 1888. ¿Cuál es el dato más acertado y por qué? Me gustaría escuchar a alguien que todavía no haya participado. ¿Cuál les parece que puede ser el más acertado de estos dos? Alguien que quizás no hayamos escuchado todavía, que se anime, que Hola, quizás está... hermanita. Bueno, sí, hermanita. Eh, la verdad que
No sé, es que solo hay una diferencia de 2 años entre las Ujú, dos fechas. así es. Entonces, no, la verdad yo no sabría cuál fecha sería la. Ujú. En Pues, este caso no habrían ordenanzas, entonces si fuera para esta persona. ujú. Pensemos en esto, ¿no? De esta persona que nació, dice, ya sea en 1890 o 1888. Vimos y hablamos acerca de fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuál le parece que sea la fuente primaria, ¿no? El primer dato, el primer registro que tenemos de esa persona. Es ¿Cuál el de será? nacimiento, Bien, ¿qué dice el año de nacimiento? ¿En qué año nació? que nació el 10 de marzo de 1890, pero exactamente murió también el 10 de marzo. Eso es lo que no. No, en el acta de defunción dice que esta Sí, persona falleció y nació nació el 10 de marzo, de 1888. ¿El resto qué con dos piensas? años de diferencia. Ujú. ¿El resto qué piensas? ¿Cuál será la fuente más acertada, por así decirlo? A mi parecer, hermana, sería el certificado de nacimiento original, Ujú, el 10 de marzo de 1800. La segunda fuente puede haber sido de otra persona, como también puede haber sido leída mal, porque eso me ha pasado, y ese 1888 no es, sino puede haber sido un número más alto, pero lo que nos validiza es la fuente uno en la cual está el certificado de nacimiento original. Es ujú, nuestro primer documento cuando nacemos. ujú, Entonces, el más válido que podamos tener. La segunda fuente tendría que investigar más, ¿no? ujú. Hermano Hermana, es que Flores. también no concuerda porque nació en el 90 y para mí el de nacimiento también, Ujú. porque no puede haber muerto el 88. Bien, O sea, primero murió y después nació. ajá, bien. Hermano Flores o hermana Flores, creo que había abierto su micrófono también, o Sí, buenas tardes. Estaba buenas viendo tardes. que como estaba usted hablando acerca de las fuentes primarias, Ujú, y esa fecha que nos da de 1800 se ve que es la más fiel. Es decir, hubo un registro, se presentó al bebé en ese momento ujú, y se tiene ese dato. A veces cuando alguien muere y ya están haciendo el papeleo y cosas así, la persona puede escuchar mal o no se checó, algo pasa. ujú, Entonces, cuando el recuadro que se llena para los datos, para después tener la, el certificado o el acta de defunción, no se llena correctamente y a veces no procuramos revisarlo. Entonces, este dato que nos está poniendo usted, este ejemplo, nos sirve también para que si hay alguna situación así y estamos presentes, ver que los datos se llenen bien para que concuerden de acuerdo al acta de nacimiento que es el primario y de ahí ya todo lo demás corra pues bien cuando estemos haciendo la obra o cuando estemos haciendo su genealogía de esta persona, etcétera, etcétera, y ujú. no en lo futuro tengamos alguna situación diferente y tengamos quizás un pequeño o gran dolor de cabeza de que no concuerde, ¿no? Entonces, pues, tiene varias enseñanzas este ejemplo. Gracias, hermana. Excelente. A usted, hermano Flores. Bueno, vamos a ver, dice evaluación uno, el certificado de nacimiento es una fuente primaria. Lo dijeron ustedes, creada por una autoridad en el momento del evento. El acta de defunción es secundaria y la información fue dada por un tercero. Creo que el hermano Flores explicó perfectamente esto, ¿no? A veces pueden ser los nervios, o sea, son muchas cosas que quizás se puedan cruzar en el camino, ¿no? Uno no está tan preocupado en una fecha cuando sabe que es un ser querido el que perdió, por ejemplo.
Entonces dice, el certificado de nacimiento es la fuente más confiable. Si nos pasa, ya sabemos por dónde comenzar, ¿no? Eh, entonces dice, anotar en tu árbol que la fecha de nacimiento es el 10 de marzo de 1890 y que la fecha 1888 es el acta de defunción, es probablemente un error, ¿no? Entonces es como que digo, eh, debemos prestar atención a esto. Bueno, yo les muestro porque tomé una captura hoy revisando mi árbol, bueno, encontré esta notita de alerta, ¿no? Fíjense que dice Mama Ana Warki, 1419-1499. Y vuelve a aparecer abajo, es la misma persona, tiene el mismo ID. Estuve haciendo un pequeño recorrido, digo, en la información, no tengo fuentes todavía, más que nada porque, bueno, no deja de sorprenderme esto de cómo se va abriendo, cómo se va ampliando el árbol. Siempre digo, está tan vivo que es como que siempre aparecen más y más personas en el árbol, ¿no? Pero digo, qué importante desafío con esto para poder revisar y poder, poder ver, ¿no? Eh, Voy a dejar de compartir por un momento pantalla, pero digo, cuán importante es que podamos registrar esto. Ojalá que si estuvieron mirando, si descubrieron, si apareció algo eh, algo que les genere dudas y aparecen estas notas así de alerta, estos iconos, que podamos prestar atención, ¿no? Hermano, hermana, tiene abierto su micrófono. Gracias. Hermanita, Bueno, una aclaración. sí. En el, en la parte, cuando usted dio el ejemplo, la hermanita bueno, lo entendí como que pensaba que era la fecha de defunción, sino que en el Ujú, acta de defunción siempre se pone la fecha de nacimiento o probable ujú, fecha de nacimiento aparte la fecha de defunción. Entonces, esa fecha que usted estaba dando eran dos fechas de nacimiento, pero ujú. una estaba en la partida y la otra estaba en la de defunción. Entonces, Exacto. por eso que la hermanita pensaba que dice cómo ha muerto antes de este, no, es una fecha probable que habían puesto. Y eso sucede bastante porque cuando uno pasa por un familiar, casi siempre la familia es la que tiene que hacer el trámite. Y entonces te preguntan y tú en ese momento, bueno, calculas y das un año o das días que no son, pero como dice usted, la fuente principal es la partida, ¿no? Exacto. Bueno, estamos transitando una situación muy especial, más que nada, digo, pensando en este mes de julio, estamos muy contentos en esto de, estamos celebrando un aniversario más de lo que es Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. En verdad estamos de cumpleaños en el día de ayer. Haciendo historia cumplía 8 años, pero perdón, 4 años, pero en este 8 de julio, bueno, tuvimos otro suceso, otro evento que quizás es como que, bueno, entendiendo y dada la situación, dejamos un poquito la celebración pensando en nuestros hermanos de Guatemala, en nuestros hermanos de El Salvador y por la difícil situación que están transitando, ¿no? Que volvemos otra vez a esto de no dejamos de orar por ellos para que puedan estar bien. Hablando con el hermano Acevedo, pensamos en esto de compartir con ustedes algo acerca de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Y me gustaría invitar al hermano Acevedo a que pueda él compartir sus sentimientos. Si bien él me dice, no estoy desde el principio, pero yo me remito a él, a él, en esto de haciendo historia familiar y me gustaría si puede en estos minutos compartir algo acerca de lo que significa haciendo historia familiar en su vida, que pueda compartir sus sentimientos y bueno, para que podamos dar cierre a esta hermosa clase.
hermano Jorge. Muchas gracias, Silvanita. En realidad sí es el sentimiento más grande que uno, al menos yo tengo, ¿no? El poder hablar siempre de este tema y bueno, cada persona que me conoce y me ve ya sabe que es el único tema de conversa, ¿no? No hay novelas, no hay historias, no hay películas, solamente es historia familiar, ¿no? Siempre le pregunto cómo está la familia y por ahí empiezo a averiguar. Ellos ya saben ya. Y disfrutan mucho también, ¿no? De esa conversación porque enternece el corazón de todas las personas, ¿no? Gracias al hermano Gustavo Harvey, quien es mi mentor, ¿no? De hace ya más de una década, yo tenía avanzado un poco, pero con él pude comprender mejor, pude investigar más y bueno, pues en su momento también él me dijo, Jorge, hay un hermano que me ha enviado un enlace, ¿deseas tú participar de esta reunión de historia familiar? Claro, le digo, no. Me reenvió el enlace y pude ingresar. Y bueno, ya ahí tengo ya 2 años, pues, ¿no? Bajo la dirección del hermano Sergio y todos los colaboradores que en ese momento estaban. Y bueno, para mí fue algo gratificante, ¿no? Porque a veces uno se siente solo cuando no hay un tema para conversar con otra persona que te agrade, ¿no? Tal vez muchos de ustedes han vivido esa experiencia, tal vez, no sé, viendo una película, tal vez a algunos les gusta la ciencia ficción, a otros les gusta, pues, más lo que son las comiquitas, a otros acción, no lo sé. Entonces, no, uno no congenia con todos, pero si encuentras a alguien que le gusta el mismo corte, ¿no? de película, se pueden hacer hasta pijamadas, ¿no? Y eso yo conversaba con el hermano Gustavo en ese momento, decía, no hay quien más pueda allegarse a hablar de este tema. Bueno, pues cuando logré entrar a este grupo, yo me sentía muy feliz, ¿no? Porque todos hablábamos el mismo idioma, ¿no? Tal vez unos más que otros por la experiencia, por el amor, el testimonio, pero me sentí muy bien, ¿no? Y bueno, ya han pasado, bueno, para mí 2 años ya casi, justo recuerdo, como te comenté ahí, Silvanita, ¿no? Te mandé un video de la primera oportunidad en la que yo participé, ¿no? Porque está colgada en YouTube también. Y eso fue un 2 de mayo del año 2023, donde participé por vez primera y de ahí me he quedado, ¿no? Con el grupo. Claro, con el tiempo pues se fue incrementando, se fue modificando, se fue haciendo algunos ajustes y ahorita haciendo Historia Familiar Iberoamérica es lo que conocemos, ¿no? Ya con 10 academias, inclusive una más, ¿no? Que los días sábados se brinda para los pequeños y los jóvenes, y bueno, toda la temática y logística que hay, ¿no? Las presentaciones, los afiches, los enlaces, las coordinaciones, en realidad es algo hermoso. No sé si inicialmente el hermano Sergio consideró todo esto que vemos ahorita, que tenemos, pero tal vez él inició con algo diferente, con una idea diferente, pero gracias a la ayuda de todos, ¿no? Y de muchos que están aquí, inclusive presentes, se ha podido lograr esto, ¿no? Pese a las circunstancias de cada uno tiene, ya sea, como el caso mío, ¿no? Físicas, sentimentales, emocionales, desastres naturales que han ido habiendo también, ¿no? Sin embargo, así todo hemos seguido adelante, ¿no? Algo que me impresionó mucho fue el día de ayer, creo yo. Había una hermanita, no recuerdo su nombre, que estaba en plena capacitación, ¿no? Y nos enteramos que 2 horas antes había fallecido su abuelita. Y decía, ¿no? ¿Qué tal capacidad de la hermana, ¿no? Poder estar acompañándonos en una circunstancia que tal vez es un poco difícil, pero es parte del plan del Señor, ¿no? Y todo lo que hacemos es casualmente para poder servir a nuestros semejantes, ¿no? Y poder ayudar a nuestro Padre Celestial a que su familia, que somos todos nosotros, podamos regresar nuevamente a su presencia mediante las ordenanzas que podamos realizar. La dedicación va a depender de nosotros, ¿no? Y el tiempo que invirtamos. Como decía el elder Eyring, ¿no? O el presidente Eyring, que la salvación de ella y la esperanza de ellos está en nuestras manos. Así que ese es mi testimonio de poder seguir firme en esta hermosa labor y con la ayuda de todos ustedes, pues voy a poder, no solamente yo, sino todos seguir adelante, ¿no? Solamente seguir aferrándonos a esa barra de hierro,
que claro, sabemos que es las escrituras, el evangelio, pero en este caso la barra de hierro en historia familiar, considero yo que son estos talleres que tenemos, ¿no? El poder mantenernos ligados a ellos es lo que nos va a permitir adquirir más conocimiento y un testimonio cada vez mayor de estas hermosas verdades. Con el tiempo vemos que hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? Las herramientas se están actualizando cada vez para mejor. Por ahí a veces decimos, pero ¿por qué se hace tan difícil? ¿Por qué nos han restringido todo esto o aquello? El Señor conoce el plan, como dice ahí la Escritura, Él conoce el fin desde el principio. Y tenemos que procurar allegarnos a Él, lograr captar cuál es la intención que Él tiene, ¿no? En otras palabras, hacer su voluntad y Él nos llevará de la mano. Y luego en su momento entenderemos por qué es que existen estos hermosos cambios. Y sabemos pues que eh, Dios, su plan es perfecto, ¿no? Somos nosotros los que estamos en ese aprendizaje. Y es mi testimonio y lo expreso con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas Amén. gracias, Bueno, hermano Jorge, está la hermana Ángela, la hermana Elisa. Tenemos hermanas que están desde antes y bueno, ya nos vamos a tomar el tiempo para invitarlas también a que puedan compartir sus sentimientos, pero muchísimas gracias y realmente para mí en lo personal son un ejemplo. El otro día revisando, digo, bueno, todavía no hace un año que estoy en Haciendo Historia Familiar, pero coincido totalmente con lo que dice el hermano Jorge. Eh, ha cambiado por completo mi mirada hacia la historia familiar. Son tantas las bendiciones que tengo en mi vida pensando en mi propio árbol y en todo lo que va apareciendo. Me siento muy bendecida. Mi círculo de amistad ha crecido tanto porque digo, tenemos tantos amigos, quizás no nos podemos ver personalmente, pero sabemos que estamos cerca porque tenemos un objetivo y un propósito, cada uno de nosotros. Ayer, como les decía, hemos sufrido, hemos pensado en nuestros hermanos en Guatemala, hemos pensado en nuestros hermanos en El Salvador y hemos acompañado con nuestro silencio. Pero aquí estamos haciendo historia familiar y quería compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ah, Amén. amén.